Hola, buenos días de nuevo. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. A ver, ¿así ya se escucha mejor? Hola, hola. Ya. ¿Lo están proyectando en un cañón? Sí, estamos proyectando en la misma. Estábamos con la doctora. ¿Podrá? Ah, ok. Ahí estoy. Ahora. Aquí estamos todos. ¿Qué? Ah, sí. Inge, nos comentó el compañero Iván que en su hospital están colocando la vacuna el día de hoy, entonces no iba a poder estar aquí con nosotros en el clase, porque le tocaba pues que lo vacunaran a él, entonces pues se disculpa, pero va a estar al pendiente de cualquier cosa. Ok, muy bien. Muchas gracias por avisar. Entonces, prácticamente están todos, nomás Iván es el que no está presente, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. Entonces vamos empezando. ¿Comenzamos? Y entonces vamos a continuar con nuestro tema de Access. Vamos a ver el tema de hoy, que van a ser las consultas, los diversos tipos de consultas que tenemos en Access. A ver, aquí en el chat hay algo. Aquí nos está ya saludando Jocelyn, de allá del civil. Hola, ¿qué tal, Jocelyn? Tanto en el chat como aquí también ya la vemos conectada. Y por cierto, Jocelyn, ¿y Pablo qué dice Pablo? ¿Ahí anda o no está? También le tocó vacunación. Ah, dice que ahí anda. Muy bien. Perfecto. Ya varios de ustedes venían a recoger su constancia de su diplomado. Ya por aquí, los chicos de CIVIEN hace poquito vinieron, tanto Jocelyn como Pablo, y también de ustedes ya vino José Luis, vino el doctor Ruelas. Ya. ¿Y quién falta de ustedes de venir por su constancia? Ah, ok. Muy bien, pues aquí se las guardamos, no se pierdan. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y me voy a pasar aquí a nuestro proyectito que estamos haciendo de Access. Ya se está notando que el contenedor de todos los objetos ya empieza a crecer aquí la familia, que ya hay varias tablas, ¿sí? Una base de datos de Excel que la tenemos vinculada, la flechita es la que nos recuerda que es una tabla que está vinculada, que no está realmente físicamente dentro de nuestro archivo, sino que la manda a llamar. Ya tenemos unas consultas creadas, unos formularios, ¿sí? Y un informe, ¿sí? Si abrimos, ¿se acuerdan que en los formularios tenemos un formulario principal? Que desde este formulario pusimos un botoncito que manda a llamar al formulario que se llama registro de pacientes. Si le doy un clic, ya abre nuestro registro de pacientes. Aquí tenemos al primer paciente y con su selector de registros puede ir cambiando paciente tras paciente. Y vimos que adentro de este formulario tenemos un subformulario, el cual contiene la tabla, los datos de la tabla histórico de consultas, pero solamente mostrándose las consultas que corresponden al paciente
que está en pantalla, ¿sí? Recuérdense que la tabla del histórico de consultas contiene todas las consultas de todos los pacientes, pero cuando se inserta dentro de un formulario como su formulario y que se estableció una relación de uno a muchos, si recuerdan, que eso lo vimos acá en las herramientas de bases de datos, tenemos este botoncito que se llama relaciones, y aquí podemos ver un mapa que es representativo de las relaciones. Y aquí vemos que la tabla pacientes, ¿sí?, está vinculada o conectada o relacionada con la tabla histórico de consultas a través del campo clave de paciente de la tabla pacientes hacia el campo clave de paciente, pero de la tabla histórico de consultas. Y que este gráfico representa una relación de uno a muchos. O sea, por cada paciente que se registra aquí, puede haber muchas consultas, porque la clave se va a estar repitiendo muchas veces, porque cada vez que hay una consulta, la tabla va a contener esa clave ahí especificada. Esta tabla no tiene los nombres de las personas, solamente tiene la clave. Pero gracias a que está vinculada, ¿sí? Primero hicimos esta relación, ¿se recuerdan? Arrastramos de aquí hacia acá para establecer la relación y ya con eso es posible, primero se hace la relación y después se inserta su formulario y ya prácticamente Access de forma automática hace el trabajo de que según la clave de paciente que está acá arriba, hace que se filtre acá, solamente se tomen esos números, esas claves de paciente para que se muestren las consultas específicas de esa persona. Bien. Ok. También vimos, voy a cerrar que creamos un informe, de aquí, vista previa, nos abre el reporte de pacientes separados por tipo, que es este que está acá, y aquí ya tenemos separados los asegurados, los beneficiarios y los no asegurados. Ok. Y hicimos aquí en nuestro formulario principal no hay ningún botón que mande llamar a alguna de las consultas que ya hemos hecho, ¿sí? Aquí están. Una consulta, se llaman consultas de selección. Elige las mujeres mayores de 35 y que miden más de 1,60. Ellas son, ¿sí? Todas mujeres, todas mayores de 1,60. Y pacientes consulta toma todos los pacientes, pero solamente selecciona o utiliza los campos, la clave, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, el tipo de paciente y el teléfono, ¿sí? Y es otra consulta, pacientes femeninos asegurados, jala solamente las mujeres que sean de tipo asegurado. En este momento solamente está doña Zoila. Cuando queremos ver cómo está diseñada una consulta o un formulario o un informe, le podemos dar clic derecho y nos vamos a la opción Vista Diseño. Y ahí se ve cómo está diseñada precisamente dicho objeto, en este caso una consulta. Acá arriba, esa es la tabla que se está usando para generar la consulta. Y en la parte de abajo es el diseño en sí, donde están las columnas o los campos que se decidió iban a usarse, se arrastraban, si se acuerdan de aquí, o se les daba doble clic para que se arrastraran. Y luego aquí lo importante es trabajar esto de los criterios, ¿sí? Este rengloncito, ahorita está un criterio que dice mayor que 35 y está precisamente en la columna edad, así ya se sabe que lo que estamos pidiendo es que en el campo de edad sea mayor a 35 y en el campo de sexo que tenga una F y que la talla sea mayor o igual a 1.6, ¿sí? Y estos cuadritos checkbox significa que
se va a mostrar la consulta cuando se ejecute ese campo. Ahorita todos están. Pudiera ser el caso, a lo mejor yo no quiero que se vea el sexo. Le quito la palomita porque no quiero que se vea. Porque yo ya sé que esta consulta va a jalar o va a tomar puras mujeres. Entonces, ¿para qué quiero que en la columna existe una columna con el nombre sexo y que diga F, 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 F? Todos van a decir F. Entonces puedo decidir no usar esa consulta, no usar ese campo, pero sí o sea, no mostrarlo, pero sí se va a usar porque hay un criterio que dice que va a seleccionar los que sean mujeres, ¿sí? Entonces, esto es muy utilizado y posible, porque alguien puede pensar que el momento que yo le quito la palomita, queda inactivo el criterio, pero no es así. El criterio siempre está funcionando, aunque esté desactivada la casilla. Vamos a ver qué provocó este cambio. Ya lo quité. Y en la pestaña que tiene el nombre de la consulta, le puedo dar clic derecho y de ahí me voy a la vista hoja de datos, que significa ya ver el resultado de la consulta. Le pico ahí y ahí está, miren. Ahí está Ernestina, Marta Sánchez, Estela Vázquez y María Guzmán. Y no está el campo sexo, ¿sí? Pero todas son mujeres. O sea, la consulta sí está utilizando ese filtro, pero no lo muestra. Eso es muy frecuente. ¿Para qué quiero que una columna que diga lo mismo? ¿Sí? Ok. Entonces aquí lo nuevo que no les había comentado es casilla de mostrar qué pasa si la desactivo. Muy bien. Lo voy a cerrar. Voy a guardar los cambios. Ok. Bueno, esto así como un pequeño resumen de lo que vimos. Ahora, ya entrando al tema nuevo, vamos a ver detalle de las consultas. Nos vamos aquí a crear en el grupo consultas y voy a meterme a diseño de consulta. Le doy un clic. Bien. Cuando ya decido crear una consulta, inmediatamente sale esta ventana que ya habíamos visto para que tomemos la tabla con la cual vamos a trabajar. Pueden ser tablas, aquí están las tablas, o pueden ser consultas. Miren, aquí se paran las consultas. Esto es un comentario que no les había hecho. Puedo hacer consultas de las tablas y puedo hacer consultas de las consultas. Si una consulta extrajo ciertos datos, a lo mejor yo quiero hacer otra cosa que extraiga datos de los ya extraídos. Entonces, eso es posible, porque conceptualmente una consulta es exactamente lo mismo que una tabla, porque también tiene campos, tiene registros, es lo mismo. Entonces, puede ser utilizada como fuente o origen de un formulario, de un informe o de una consulta misma, ¿sí? Bien, entonces, voy a decir que quiero usar la tabla, por ejemplo, esta vez la de pacientes, ¿sí? Le doy a agregar. Y suponiendo que solamente quiero trabajar con esa, entonces ya cierro. Y aquí tengo ya la tablita, la representación de la tabla. Bien. Ahora quiero hacer énfasis que en la parte, en las cintas de opciones, estamos dentro de forma automática en la cinta diseño de la cinta flotante herramientas de consulta. Entonces, todos estos botoncitos que están aquí son visibles gracias a que ahorita estoy creando una consulta. Y vamos a poder observar que en la parte de arriba está activo este botón que dice seleccionar. Eso significa que la consulta que estamos diseñando es de tipo de selección, ¿sí? Que es por default o la que se utiliza más. Pero hay tablas, hay consultas para crear tabla, para anexar datos, para actualizar, para generar, ¿sí? Para eliminar y otras más, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer otro tipo de consulta, tengo que elegir el tipo que está acá. Ahorita estamos en un tipo de selección, una consulta de seleccionar. Esta parte inferior
a la tabla donde se diseña la consulta, que parece una hojita de cálculo, vean los títulos de las filas: campo, tabla, origen, mostrar, criterios, y luego este de O. Ok. Yo elijo este de crear tabla, es muy probable que estos letreritos vayan a cambiar. Bien, vamos a probar, le indico crear tabla. Bueno, ahorita me va a pedir el nombre de la tabla. Bueno, se los comento de una vez. El tipo de consulta crear tabla sirve para que a partir de una consulta o a partir de una tabla, crear una nueva tabla, o sea, como duplicar esos datos, ¿sí? Porque las consultas, por ejemplo, estas de selección que ya hicimos, no crean espacio en el disco duro o en el archivo, ¿sí? Si yo tengo la tabla pacientes, si luego una consulta como la que hicimos que se llama mujeres mayores de 35 años y mayores de unos 60. Cuando yo abro esta consulta, veo una tabla con X cantidad de mujeres. Ahorita tenemos poquitas, pero pueden ser miles, ¿no? Entonces, esa consulta que tiene, suponiendo que tenemos una tabla de pacientes con 1000 pacientes y la consulta tiene 300 pacientes, realmente esa consulta no crea espacio en tu disco duro ni en tu archivo, ¿sí? Esto es lo padre de las consultas. Pero a lo mejor tú quieres ya realmente sí generar una tabla, o sea, ya genera una tabla que contenga esos datos. Entonces tú puedes hacer una consulta cuya función sea la de crear una nueva tabla a partir de hacer una extracción de datos, ya sea de una tabla o ya sea de una consulta. ¿Okay? Entonces ahorita que le piqué a crear tabla, me dice nombre de la nueva tabla. Le voy a llamar, por ejemplo, pacientes para para delegación. ¿Sí? Suponiendo que tú quieres que tú periódicamente tienes que mandar una base de datos a la delegación con que extraiga información de tu Access o de tu aplicación Access que tienes. Y ocupas que se genere una tabla separada, ¿sí? Entonces aquí le estoy dando nombre a esa nueva tabla. A ver, hay un comentario en el chat. Dice Carla, ingeniero, me perdí. A mí no me sale la opción de diseño después de herramienta de bases de datos. O será herramienta de consultas, yo creo. Bueno, déjame, ahorita te comento eso, Carla. Bueno, ahorita en mi computadora, ustedes pueden ver acá arriba el letrerito que es una cinta flotante, herramientas de consultas. Sí, las cintas flotantes aparecen únicamente cuando estoy haciendo una acción específica o elegí un objeto de cierto tipo, entonces sale esa cinta flotante con las cositas que le podemos hacer específicamente a ese objeto o a esa cosa, ¿sí? Entonces, esto me salió porque yo dije, antes de estar aquí, estuve en la cinta crear y luego dije crear en el grupo consultas elegí crear una consulta en vista diseño. Y en ese instante que le piqué ahí fue cuando ya apareció la cinta flotante de herramientas de consultas. Espero que esto haya orientado un poquito a nuestra compañera. Si no, ahorita vuelvo, me dice Carla de nuevo y lo revisamos. Ahorita quisiera no salirme de donde estoy ahorita. Ya que termine esto, me salgo y ya vemos los pasitos para entrar aquí otra vez. Bien, entonces les decía que estamos creando una consulta del tipo que se llama crear tabla. Entonces tengo que darle nombre a la nueva tabla que voy a crear, ¿sí? Entonces, la tabla, ¿en dónde se va a meter? En la base de datos activa, o sea, ahorita en mi archivito que se llama Sistema de Control de Pacientes,
o la puedo mandar a otra base de datos. Esto es interesante, porque a lo mejor están conectados, tú tienes en tu misma compu dos archivos. El archivo de Access, donde estás haciendo todos tus procesos, el importante, y tienes otro archivo de Access que a lo mejor no contiene formularios, informes, ni nada de eso. Solamente tiene tablas. Porque ese archivo de Access tú lo mandas por correo o lo compartes con un externo, ¿sí? Entonces, tú puedes, si tú eliges la opción otra base de datos, aquí eliges en qué archivo deseas examinar y eliges el archivo de Access al cual tú quieres mandar esa nueva tabla, ¿sí? Entonces, suponiendo que un compañero que generó una aplicación en Access que hace cierta actividad y otro amiguito hizo otra aplicación de Access que hace una actividad distinta. Pero sucede que a lo mejor los datos que tiene la aplicación del médico A le sirven al médico B. Entonces dice, yo te voy a pasar periódicamente de lo que yo estoy aquí procesando, te voy a mandar la tabla y va a caer directamente a la aplicación del médico B, ¿sí? Para eso se usa esto de en nombre de archivo, elijo el nombre del archivo. ¿Sí? Aquí voy a examinar y buscaría el archivo. Ahorita no tengo un archivo listo para recibirlo, pero ahorita ratito hacemos el simulacro, ¿sí? Simplemente se elige y ya sabe Access que cuando ejecute esa consulta, jala los datos de mi base de datos y va, crea una tabla y la mete a otra base de datos. Ok, en este caso mejor voy a decir una base de datos activa. ¿Sí? Le doy a aceptar. Ok, entonces ya sabe, ahorita ya configuré, ya sabe Access que esta consulta es de tipo crear tabla y que la nueva tabla ya sabemos cómo se va a llamar, tabla para la delegación o algo así, y que la va a meter ahorita en mi mismo archivo. Entonces aquí vamos a armar la consulta. Esa nueva tabla yo creo que tenga la clave del paciente, su nombre, su fecha de nacimiento, su peso, digo su sexo, su peso, su talla y el tipo de paciente. Nada más. No me interesa el teléfono y eso. Bien. Y luego yo quiero que me extraiga las personas que, que sean, fíjense, que sean, ya sean asegurados o beneficiarios. No quiero tener ahí gente que no sea asegurada. Antes de hacer ese movimiento, quiero asegurarme, voy a abrir la tabla pacientes y quiero ver cómo están identificados los nombrecitos. No asegurado, beneficiario y asegurados. Entonces, yo quiero una consulta que jale nada más a los beneficiarios y los asegurados. Ahorita me metí para ver exactamente cómo lo escribí. ¿Sí? Beneficiario y asegurado. Ok. Me paso la consulta. Entonces, en tipo de paciente, aquí en criterios voy a poner beneficiario. Beneficiario. ¿Sí? Si lo dejo así, esta consulta va a jalar estos campos que seleccioné y va a jalar los registros de los pacientes que en el campo tipo de paciente diga la palabra beneficiario. ¿Sí? Pero si yo quiero que diga beneficiario o derechohabiente, asegurado, abajito del renglón de beneficiario, aquí voy a poner asegurado. Eso es para indicarle que ya sean beneficiarios o ya sean asegurados, se van a jalar. Por eso este renglón trae la palabra O. Abajo de criterios dice O. ¿Sí? O sea, porque va a ser tipo de paciente igual a beneficiario o tipo de paciente igual a asegurado. ¿Sí? Esa es la lógica que va a generar. Suponiendo que nada más quiero eso, no me importa de qué sexo son, nomás que sean de ese tipo.
Ok, ya la establecí. A ver, aquí, preguntas hasta aquí de esta parte. ¿No? Ok, muy bien. Ahora, ya está diseñada, la voy a cerrar y siempre me va a decir cómo se va a llamar. Le voy a decir, le quiero guardar sí y se va a llamar generador de tabla voy a poner para la delegación, ¿sí? Ya sé que esa consulta, cuando ya la ejecute, me va a generar la tabla que va a extraer a las pacientes que sean beneficiarios o asegurados, porque yo esa tabla la exporto y la mando a la delegación. Le doy a aceptar. Ya se llama así. Ya se cerró. Esto que está atrás era una pestaña que yo ya tenía abierta, que era de la tabla pacientes, que lo usé para ver los nombrecitos. No fue que hizo algo la consulta. Lo voy a cerrar. Simplemente se cerró. Entonces, en el grupo de las consultas, aquí, vean que ya nació una nueva consulta con el nombre que acabamos de colocar, que dice generador de tablas para delegación. Y vean su icono. Es diferente el icono a los iconos de las otras consultas. Cuando son dos tablitas que se intersectan, es una consulta de selección. Y cuando es una tabla con un solecito, es como ¡ping! Como que nace una nueva tabla. Es el icono que representa al que genera nuevas tablas. Muy bien. Entonces, voy a ejecutar la consulta. Le voy a dar doble clic y siempre va a aparecer este mensaje que dice, va a ejecutar una consulta de creación de tabla que modificará los datos de la tabla, o sea, de la nueva. Porque ahorita van a ver, si la vuelvo a ejecutar, la consulta va a querer de nuevo crear una tabla con cierto nombre que ya va a existir y por lo tanto se va a sobreescribir. Se elimina la anterior y queda la nueva. Por eso es esa advertencia. Dice, ¿confirma que desea ejecutar esta consulta? Sí, sí quiero. Sí. Y ya te da un reporte que dice, va a pegar 4 filas, o sea, 4 casos, en este caso, 4 pacientes son beneficiarios o asegurados. Si dices que sí, no podrás hacer la acción de deshacer, ¿eh? Ya queda creada y yo la haré. No podemos repetirnos. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Le doy así. Y ya en el grupo de tablas creció la familia. Y aquí está la tabla pacientes para delegación. Entonces, mi base de datos creció porque si aquí tenía 1000 pacientes, a lo mejor esta tabla ya tiene 500 pacientes. Entonces, ya es un 50% más de registros. Ya engordó mi base de datos porque se creó una tabla. Si le doy doble clic, ahí están personas que son beneficiarios o asegurados, ¿sí? Y eran 4. Y solamente están estos campos que yo elegí, no está el domicilio y el teléfono. Entonces, si yo a la hora de registrar pacientes, voy a registrar un paciente nuevo que tiene la clave 87 y se llama Silvestre Revueltas. Él nació el 19 del 08 de 1938. Es sexo masculino, pesa 80 kilos, mide 1.90, grandote señor. Tipo de paciente, fíjense, voy a decir que sea un beneficiario. Entonces ya estoy agregando beneficiario. No voy a registrar ahorita ninguna consulta. Y eso es todo. Lo cierro. Ahora, si yo vean mi tabla pacientes para la delegación, tiene a María Morales, Pedro, Zoila y Hernán. No está este señor Revueltas, no está. ¿Sí?
Ok, va a estar aquí hasta el día que yo ejecute la consulta que crea tablas para la delegación. Entonces voy a ejecutar la consulta, le doy doble clic, me vuelve a mandar la advertencia que ya platicamos, le digo que sí, y dice, la tabla pacientes existente se eliminará antes de ejecutar la consulta, o sea, se va a actualizar. Ah, está bien, que se elimine la que tengo y genere una nueva. Que sí. Y ya me se va a pegar 5 filas, hace rato eran 4. Quiere decir que el señor Revueltas ya está de regreso, ya está incluido. Les digo que sí. Ya se ejecutó. ¿Sí? Si veo, voy a verla. Fíjese que no mostró nada, ¿verdad? Porque su misión no es mostrar, es generar una tabla con los datos y tan. Me voy a buscar esa tabla, pacientes para delegación, y ahí anda el señor Silvestre Revueltas. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es una consulta de creación de tabla y el detalle nuevo que vimos fue que en el grupo de criterios, ¿sí? En el grupo de criterios, usé el segundo renglón que está en el letrerito que dice, O, ¿sí? Y eso va a hacer que se ejecuta la condición lógica que sería si se cumple esta condición o esta otra. Eso fue lo nuevo. ¿Dudas, preguntas? Nada. ¿No? Ok, bien. Ahora fíjense. Vamos a ver, hacer otro tipo de consulta. Entonces, tenemos que irnos a crear, me ubico el grupo consultas, me voy al diseño de consulta, voy a agarrar otra vez mi tabla pacientes. Ok. Como ya saben, siempre se quiere crear una consulta de tipo selección. Y yo no quiero ahorita ese tipo, quiero uno diferente. Aquí está uno que se crear tabla, que es la que ya usamos. Este de anexar sirve, si leemos el letrerito, se los voy a leer, dice, hace que la consulta agregue registros a una tabla existente, ¿sí? Esto es para a una tabla que ya existe, agregarle contenido, ¿sí? La otra que hicimos, creación de tabla, hace una nueva. Y si ya existe, borra la que está y crea una nueva. Pero esta de anexar es jalar datos de una tabla, los que cumplen ciertas condiciones, y meterlas a otra. No eliminar lo que ya está, sino que se agrega. Bien. Ok, antes de continuar esto, voy a crear una tabla que sea igual a la tabla pacientes para ahí aventar los registros. Entonces, miren, puedo tener abierto aquí el diseño de la consulta y voy a duplicar o hacer una copia de la tabla pacientes, que aquí la estoy señalando. Le voy a dar clic derecho y debe decirme que diga copiar. Le digo copiar, ¿sí? Copiar. Copiar. Y luego aquí mismo le doy clic derecho y digo pegar. Y ya me está diciendo que la nueva tabla se va a llamar copia de pacientes, ¿sí? Y en las opciones de pegado me pregunta, ¿quieres que copie su estructura y sus datos? O sea, los campos que tiene y además de información, será esta segunda. Si elijo la primera, solamente su estructura, o sea, qué campos va a contener y de qué tipo, pero sin información, ¿sí? Y esta última, anexar datos a la tabla existente. Esto sería como la consulta que estamos diseñando. Ahorita yo quiero crear una copia y que no tenga datos. Entonces digo, estructura solamente, le doy a aceptar.
Y ya existe aquí, ¿dónde está? Copia de pacientes. Ok, entonces voy a cambiar el nombre. De clic derecho, cambiar nombre. Y le voy a decir, le voy a denominar pacientes especiales. ¿Sí? Okay. Ahorita se me ocurre que, por ejemplo, si tú tienes en tu consultorio, tienes tu consulta particular y también, y dentro de tu consulta particular atiendes pacientes de aseguradoras. Y a lo mejor la aseguradora con que tienes ese acuerdo, que tú ves a sus clientes, tú les tienes que mandar periódicamente una relación de qué pacientes acudieron contigo. Tú tienes tu base de datos general de todos tus pacientes, los de las aseguradoras y de los no asegurados, y los que no son de una aseguradora. Entonces, puedes ejecutar puedes crear tabla como la que ya vimos, o en este caso que estamos viendo de anexar datos, puedes tú hacer que periódicamente hagas una exploración de tu base de datos, de tu tabla principal de pacientes y los que cumplen cierta condición, agarrarlos y meterlos a ese contenedor, que en este caso serían los pacientes especiales. Ok, si abro la tabla pacientes especiales, veo que no está vacía, miren, no tiene nada. Está totalmente vacía. Ok. Bien. Ahora sí. Entonces, voy a regresar al trabajo de la nueva consulta que estamos haciendo del tipo anexar. Ya regresé aquí a mi consulta, le vuelvo a activar que sea de tipo anexar y ya me va a decir a qué tabla le voy a echar datos. Entonces, voy a elegir a pacientes especiales. ¿Sí? Y luego, anexar, ¿de dónde voy a jalar? ¿De dónde voy a agarrar los datos para aventarlos, los que cumplen ciertos criterios, o anexarlos a la tabla pacientes especiales? De mi base de datos activa, o incluso puede ser de una base de datos externa, o sea, otro archivo. En este caso vamos a hacerlo aquí local. Le doy a aceptar. Ok. Ya establecí cómo va a ser la situación. Entonces, ya quedó bien activo el botón anexar y vean que en los nombrecitos aquí dice campo, tabla, orden o anexar a. Si recuerdan, ese letrerito no existía cuando hicimos los dos tipos de consulta anteriores. Ahora sí ya va a existir porque estamos en ese tipo. Y ya viene su renglón para criterios y el de O. Entonces, yo quiero incluir todos los campos. Entonces, voy a jalarlos todos. Ok, ya los tomé todos. ¿Sí? Entonces, vean, el primer campo dice, quiero incluir el campo clave de pacientes, de la tabla pacientes, y se va a anexar al campo clave de paciente, ¿sí? Este nombre es el nombre del campo de la tabla pacientes especiales, ¿sí? Ya, y la tabla de donde voy a jalar los datos se llama pacientes, ¿sí? Aquí está pacientes. Esto ya sabe Access porque cuando apenas elegí el tipo anexar, me entrevistó y yo le dije cómo se iba a llamar la tabla a la que le vamos a meter los datos y cómo se llama la tabla donde vamos a jalar los datos. Ok. Y luego, también puedo, ahora voy a hacer los criterios. Esos pacientes especiales, voy a suponer que van a ser los que sean